Una flor. Y en cada flor habrá un instante. Imagínate pasar la tarde con la magia de Charly García. A estos íconos indiscutibles del rock argentino. Esta temporada, Primavera 2023, viene con letras profundas y su música innovadora. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Gracias, Brian. 16 minutos pasan ya de las 2 de la tarde en este miércoles 22 de noviembre de 2023, cumpleaños de la radio. 9 años está cumpliendo Radio Nuevo Día en el aire de Río Gallegos. Y nosotros arrancando este programa, como te decía, en la selección musical y puesta en el aire el comandante con los colores de Argentina se vino hoy con la de Rodrigo de Paul, el señor Brian Álvarez. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Cómo anda? ¿Qué pasó el fin de semana? Muy bien, muy bien. No sé qué pasó. No sé qué pasó el fin de semana. Sé lo que está pasando estos días y la verdad que quiero pasó volver al fin de semana. ¿Qué pasó esta mañana, Claudia? Claro, no sé. Qué bárbaro. Pero bueno, todo bien, todo tranquilo. Todo, bien. todo... Estamos de festejo y torta. Estamos de festejo, sí, torta. Llegué justo. Llegó porque ya... Llegué así como de casualidad. Así sí. como está como mordida, ¿viste? Está así como, claro, sí, ¿viste? Sí, lo que ya no les entraba más, bueno, quedó ahí. Quedó. Pero bueno, vamos a celebrar. Está bien. 9 años 9 ya. años, 9 años. Qué bien. Ahí va, por ahí. Mirá cómo está. Está prendido fuego. Estoy bien 9 ahí. años de la radio, pero son 13 del diario. Del diario. Del medio, digamos. Del medio. Sí, del multimedio, porque ya podemos decir que es un multimedio. ¿Podemos decir que multimedia? Sí, señor. Sí. Hace rato que dejamos de ser radio o diario digital para convertirnos en multimedia. Así es, viste que como bueno, yo digo, hoy lo compartí en, mis redes. Están de celebración los compañeros de la cooperativa, pero yo siempre me acuerdo de los votos que le tocó siempre en la asamblea. Se ríe, ¿qué? Se ríe. ¿Vos votabas negativo? No levantaban la mano. No levantaban la mano. Yo hasta me abstengo, dice. Claro. No, además, yo entré con el proyecto de la radio. Ya estaba, claro. Yo ingresé ahí. Se me cobró la coima correspondiente y... Obviamente. Al primero que convencí, tenemos otra asamblea, me la agarré a Nica, le pegué una cagada, pedo. Vale, Nica, le decía, no, está loco, mirá el loco. Ahí está, mirá. Ahí tenés el loco. Se ríe aquel. Vos entraste cuando estábamos lijando el antiguo estudio de la radio, cuando comenzamos la pintura. Los primeros equipos. Claro. ¿Te acordás? Sí. Y cuando estábamos, ya estábamos instalados, no, todavía no, estábamos pintando, arreglando esa casa, ¿te acordás? Claro, no, en el medio fue, adquirimos los equipos y surge la posibilidad de ir al anterior edificio porque
un muy amigo nuestro, colega, No lo se tenía dio ahí, claro, lo tranquilamente. tenía como una sala de ensayo que no era funcional, digamos, para sus intereses, ni económicos, ni culturales, ni de ningún tipo, y dijo, bueno, muchachos, usted les dejo este espacio, háganse cargo del alquiler y fíjense qué hace. Y ahí ya había una antena, o parte de una antena, ya estaba dispuesto el estudio, o sea, el vidrio, etcétera. Y ahí empezamos, online. Online. en Y julio. después en 102.7, que como te contábamos ayer, Ujú. no nos escuchábamos ni nosotros. Hasta que un día cayó uno, ¿te acordás? Cayó alguien que habíamos entrevistado y dice, pero no se escucha la radio en la esquina. ¿Cómo no se escucha? ¿Cómo no se escucha? Nosotros decíamos, viste, qué burro que éramos, por favor. Bueno, acá estamos, Y 9 aquí años están, después. mira vos. Se escucha en toda El la corazón de la ciudad, ciudad. En el medio, en pleno centro. una que marca están. registrada. Ahí va. Pues yo hoy lo compartí en mis redes, yo puse que a mí una de las cosas que más me gusta, aparte del equipo humano, de la gente que hay acá, que acá siempre te sentís en tu casa, que siempre da gusto venir, no es un trabajo, uno siempre le dan ganas de venir, de estar acá, te matás de risa y buena onda. A veces también hay discusiones, Sí, porque obviamente. A las veces crisis venimos también con cara de motorizan. culo, obviamente. Claro, todo. Pero tenemos bueno, nuestros días. yo creo que la comunidad también sabe que este es el lugar donde van a estar todas las voces. No es que solamente con unos, porque viste que hay algunos medios que son solamente con uno, otros que son solamente con los otros. Sí. Bueno, y acá está todo el mundo. Los de la derecha, de la izquierda, del centro, De de arriba, arriba y de de abajo, abajo. vi tu posteo, sí. Así que siempre es un espacio para todo el mundo. Ahí está. No solamente para el que tiene plata y puede comprar un espacio. Exacto. Este es un lugar donde todos pueden decir Ahí lo va. que tienen para Se decir. tenía que decir, ¿Y sí? Claudia. Es Claudia así. Ratara. Bueno, estamos acá en este festejo, día de festejo tenemos. 9 añitos, ni más ni menos, y vamos para los 10 el año que viene. No tenemos, ayer nos acordamos de suerte, que era hoy Santa Cecilia. No sé quién se acordó, alguien vio. Sí. Yo Juli no. se acordó. Ayer, Hoy es Santa Cecilia. hoy pero es ayer el nos día de la acordamos que hoy patrona era de cumpleaños. la música y el día que la radio se pone al aire por primera vez en frecuencia. Esta radio. Así que bueno, justo un día antes nos acordamos del tema de Santa Cecilia, patrona de la música y de esta radio, claramente. Te cuento los datos del tiempo a esta hora de la tarde en la capital de la provincia de Santa Cruz. La actual 12 grados 6 décimas sobre cero, húmeda 30%, presión 1002 hectopascales, viento del sudoeste a 40 kilómetros en la hora, la visibilidad es buena, la máxima prevista para hoy 13 grados, ya estamos ahí casi. Por la tarde chaparrones, otra vez. Por la noche mayormente nublado, dice el pronóstico para este miércoles en la capital de Santa Cruz, con viento fuerte, con ráfagas entre 70 y 78 kilómetros en la tarde y en la noche. Bueno, Así es. Cuénteme Hablaron algo. con el secretario de Hacienda de la municipalidad esta mañana, sí. esta mañana. estuvieron hablando. Es un tema re importante Hay porque repercusiones. yo estaba contenta me iban a llegar las cloacas. Sí. Ahora no sé si me van a llegar las cloacas. ¿Qué pasó con eso? Cuénteme. Después de los anuncios de Javier Milei, que él dijo, cuando le preguntaron sobre la continuidad de la obra pública en diferentes provincias y ciudades, ¿no?, del país, dijo, nosotros no tenemos plata, dijo él. Sí. Y respecto del financiamiento de la obra pública, él dijo, serán entregadas al sector privado, que la termine el sector privado. Ujú. Dijo él. Indicó que los intendentes busquen la forma de financiar la obra pública. Hay diferentes obras que están en marcha, que estaban financiadas con fondos nacionales. Bueno, una de ellas es la terminal Sí. y otra es Sí, ya habló de la terminal. sí, la red, por eso, la red cloacal para los barrios, para mi barrio y allá profundo. Sí. Bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Qué va a pasar con las cloacas? Porque era, digamos, una... Caballito de batalla fue de campaña también. Claro, tal También, cual, sí. y aparte se hizo un gran anuncio, se compraron una parte, creo, de los caños, Sí, o todos los caños, no sí. sé bien cómo ocurrió, y bueno, y ahora, si no hay financiamiento nacional, o sea, vamos a estar, no sé qué va a pasar con esos... Va a tener que buscar Si lo va a tener que financiamiento financiar el sector extra- privado, me tengo que financiar yo, que soy privada. Me financio mi tramo de cloaca. Igual te la cobran, ojo, que después sí, que el Estado no es que te la regala la cloaca, después te la cobra. Sí. Y bueno, páguela. Y Oiga. claro, pero ¿quién va a querer agarrar eso? ¿Quién va a querer hacer Claro. esa obra? Claro, o ponele, no sé, no sabemos cómo funciona. Estaría muy bueno por ahí hablar con alguien, porque ese es un sistema que se utiliza en Chile, Ujú. ¿no? Sí.
un privado, o sea, el Estado licita una obra, ponerle cloacas en Río Gallegos. Las empresas participan. Sí. Y ¿cómo es la historia? Ponen la plata a las empresas y después se la venden a los ciudadanos. ¿Será? No sé No cómo tengo funciona. idea. No, por ejemplo, si una ruta, la Cobra que peaje. desarrolla Ah. pone un peaje por determinados años y después se termina la concesión y le dice, bueno, ahí se las dejo. Claro, y en un caso de cloacas, una red cloacal, por ejemplo, me hacen la cloaca y yo tengo que pagarle a la empresa que hizo la cloaca. O en todo Claro. caso, Yo el no municipio, quiero el porque- municipio le pagará a la empresa que Claro. le hizo la obra. O ponerle, yo digo, yo no quiero hacer, no, porque el Estado ya no interviene, es como cosa entre privados. No. El Estado va a intervenir porque está pidiendo Está, una está pi- obra, está no, llamando a claro, licitación. pero licita, pero solo eso, porque después Supongo yo que le deberás pagar al municipio, el municipio le pagará. es que eso es ahora, así es ahora. Bueno, No sé. entre privados la cosa, dicen. Porque Bueno, ahora claro. es que el municipio, el Estado lo hace y vos se lo pagás. En algunas cosas se las pagás, otras no. Por ejemplo, las cloacas sí se las pagás, Sí, te claro. cobran la parte. El pavimento te lo cobran también, Sí. ¿eh? No es que así te lo regalan. Porque eso también le da un valor a tu propiedad, entonces te lo cobran. No te preguntan si vos querés pavimento o no querés el pavimento. Bueno, por ejemplo, en Entre Ríos, donde vive mi abuela, por ejemplo, ella Ujú. vivió siempre en una calle de tierra y se arman, no es un fideicomiso, un consorcio Sí. entre todos los vecinos y tienen que poner. Y se va a hacer la obra y tiene que poner. No, pero no tengo, pero ahora no, pero tiene que poner porque lo van a hacer al pavimento. O sea, y se terminan poniendo de acuerdo y lo que pasa algunas veces, el problema ahí es que algunos terminan no poniendo. Bueno, Pero se desarrolla de esa manera, digamos. a nosotros nos pasó con la luz, había que armar proyectos, se decía, y nos tuvimos ese tipo de inconveniente, que algunos dicen, no, pero más adelante, y más adelante ya tenemos algunos que estábamos viviendo, necesitábamos la luz. Sí. Me hace Así que- acordar a la primera intendencia de Néstor Carlos Kirchner. Vereda, juntaba a todos los vecinos. ¿Ustedes quieren vereda? De acá de Zapiola y Fañano hasta Zapiola y... ¿Cuál es la que corta acá? ¿A Alfonsín. Alfonsín? Sí, bueno. Vamos a comprar el cemento, lo vamos a comprar entre todos los frentistas de esta manzana. Hacía comprar. ¿Y qué ponía? La mano de obra municipal. Venía el Claro. municipal. La vereda que hicieron están hechas, la que hizo Freddy también están hechas. Bueno, Porque Freddy te es ofrecía así. pavimento, me acuerdo. Así. Y, Yo, y bueno, es una cuestión entre privados. claro, bueno, en San Julián, en mi pueblo, Sí. la vereda de mi casa, Le hizo la MUNI. la hizo la MUNI y Pero fue también así. así. Era, bueno, Claro. hay que poner tanta plata. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo ahí? Porque, bueno, no es de la noche a la mañana, no todos tenían. Entonces, bueno, mira, de acá a 3 meses tenemos que juntar los materiales. Claro. Vamos a poner tanta plata y así. Y así se organizaron. Una vecina no quería. Ujú. Y yo me acuerdo que la vereda llegaba hasta ahí, cortaba y arrancaba de vuelta a la vereda. Hasta que después ella dijo, Hasta bueno. que se juntaba toda la plata. No, hasta que después ella dijo, bueno, está bien, voy a hacer la vereda. Pero yo no quiero vereda, dijo. Claro, no quería poner plata. Claro, no quería poner plata. Dijo, bueno, si pasa, yo creo que dijo, si pasa, pasa. Y Claro. yo me acuerdo que se cortaba la vereda, porque yo venía con la bici, se cortaba la vereda. Mi abuela, haceme la bajaba. vereda. Haceme la vereda. No, yo Tengo no, que mi abuela salir fue la volando. primera que hizo la vereda, Ah, pero está bien. yo Había un vecino que no bajaba, quería. claro, entonces bajaba con la bici y volvía a subir a la vereda. Me acuerdo patente de esa situación. Y después Bueno, finalmente pero hizo. también hay que estar en la piel hizo la del vereda. vecino o del frentista que por ahí no la tiene en ese Claro, momento. hoy te dicen, tenés que comprar hierro, por ejemplo. ¿Y cuánto tiempo tenés? Porque no es que, bueno, che, el mes que viene nos hacen la vereda. Y vos tenés que comprar el Le cemento. vamos a algo. participación. Hable. No Perdón. pida perdón. Dentro del mecanismo de la idea de las construcciones a la chilena, Sí, estos sistemas cooperativos o participativos de la comunidad entran en ese mismo desarrollo. Porque el mecanismo empresario a la chilena lo que hace una empresa que está interesada en hacer una determinada obra de lo que sea, presenta el proyecto. Antes de la presentación del proyecto, evalúa todas las posibilidades y los intereses que puedan estar en juego. Se lo presenta al Estado y el Estado manda a hacer una licitación sobre esa idea de esta empresa que por supuesto participa junto a todas las otras que se quieran presentar. ah, Y para el caso que vos decís, del que no quiera pagar, que pasa, por ejemplo, en el caso de las cloacas, está bien, no va a participar. La obra se va a hacer con el consenso de todos los demás y sí ahí el Estado municipal le va a cobrar a ese consorcista como si fuese hoy la cuestión del alumbrado, barrido y limpieza, se lo va a cobrar a través de otros impuestos. servicios, claro. O sea, prorrateado en el tiempo, pero lo paga igual. no se puede negar el vecino. No hay Es manera. que vos no te puedes Claro. negar a pagar alumbrado, barrido y No, limpieza. claro, no te Claro. puedes negar tampoco la cloaca. Claro. Te podés negar a participar de la idea de la la obra. idea, claro.
pero es una consecuencia de esta de vivir en comunidades que si te toca pagar, te toca pagar la parte porcentual de tus impuestos. ¿Esto aporta en cuanto a lo que es la autodeterminación de los ciudadanos? Me pregunto yo, porque por ejemplo yo quiero cloaca, ¿no? Y el municipio, tengo que esperar que el municipio se digne a decidir que es oportuno hacerme la cloaca, que la licite y toda la historia. Si hay otro sistema, los vecinos podríamos acelerar esos procesos de mejorar la infraestructura barrial. Se me ocurre. Es que siempre está esa posibilidad de juntarte con los vecinos para hacer un consorcio. Claro. O sea, nada te prohíbe a vos que si, por ejemplo, casos que yo he visto en las afueras de la ciudad, que no les llega la luz. Y se ponen todos de acuerdo para comprar Los postes. el cable Sí, al los principio, porque en postes, muchos sí. barrios se ha tirado el Bueno, cable muchos primero. están haciendo Sí, eso hoy sí, sí. también. Claro. Están haciendo eso. Están todas las posibilidades. El tema es que en el caso de las nuevas estrategias va a ser mucho mayor la participación de las empresas en aquellos ámbitos en los que a las empresas les interese. Si no le es rentable, claramente no Claro, va a aparecer. Para un proyecto chiquito Bueno, no acá hay les un conviene, oyente que por ahí. dice que se acuerda. Recuerdo las veredas, comprábamos el cemento nosotros y la MUNI ponía la mano de obra de lo que estábamos hablando antes. Es el mismo No, mecanismo. Vos entregabas el ticket factura a la MUNI y el material. Sí. Y ahí obviamente no te cobraban tanto impuesto porque vos habías Claro. comprado parte del material. Lo que era al presentarte la cuestión de comprar las bolsas de cemento, te lo sacaban de los impuestos municipales. Claro. Eso era A así. comprarlo vos. Claro. Ah, mirá Bueno, vos. así. Total, después te te terminan cobraban, cobrando claro. los impuestos porque Claro, estaba pues. terminado. Claro, una vez que terminado te cobran barrido y limpieza de vuelta. Claro. Ya tenés la vereda hecha, tenés el cemento hecho. No pusiste pero- nada, o claro. sea, como Estado no puso nada, solo la mano de obra, que ya igual está pagando los sueldos, le salió Claro. gratis y Claro. cobra impuestos. Está. Y Bueno, ¿qué aparte dijo era mano Robles? especializada porque Claro. no se han roto las veredas que se hicieron en aquellos años. No se han roto, para nada. No, que bueno, y que si las hacen hoy los compañeros municipales tampoco. Tampoco, ahí va. Nosotros hemos hecho con Sí. la vieja Juventud Peronista redes de gas en el barrio Belgrano. También. Hemos hecho, dijo. Hemos Está hecho. hablando nuestro experto en obra pública. Tenemos columnista en obra Ah, pública. No lo vamos a. Está tomando nota Vidal. No lo vamos a. No. Por ahora no me quemes. No le vamos a dar el nombre de nuestro experto en obra pública. no, pero no. tenemos acá. Tenemos columnista. Necesito un experto en otra cosa, lo convocás y de acá No, Sí, pero te tengo digo- experto, le vamos cambiando la voz. Usted a qué le va metiendo en el micro ahí, le va cambiando la voz. Tenemos experto en todo. Hoy nos estábamos acordando de Otto Krause, ¿te acordás? El ingeniero. De tu Claro. padrino, Otto Krause, Sí, Otto un Krause. columnista. Era personaje. un tremendo columnista. Después te contamos en el corte. Bueno, Clau, siga, Bueno, ¿no? siga, ¿Qué, siga. qué dijo Está Diego todo Robles, nuevo de 10. secretario de Hacienda Municipal? Terminó de hablar Robles y estaba la nota a los 2 minutos. Yo no sé Sí. cómo hicieron. No sé. No sé cómo hicieron. El sistema de... Estamos como, no sé, al mejor estilo Clarín, La Nación, Están Infobae. prendidos, on así. fire a la mañana. El sistema de iniciativa privada a la chilena es una forma de hacer obra pública que surge de un proyecto privado que el Estado lo evalúa, lo licita y después lo controla, pero que una vez finalizado por el privado le transfiere la propiedad al Estado, explicó Diego Robles, secretario de Hacienda Municipal. Pero el funcionario aclaró que una cosa es una ruta, que cobras peaje, o una Sí. central hidroeléctrica, que vendes energía, Sí. y otra cosa es que alguien del sector privado ponga 7.000 millones de pesos para cloacas, hablando específicamente de la obra de cloacas para la ciudad de Río Gallegos. Ujú. Porque, ¿cómo recuperar la inversión? Se preguntó el secretario, ¿no? Y él destacó que la terminal de ómnibus está avanzada y resta la certificación de obras a pesar de que no se han enviado todos los recursos. El intendente no dejará la terminal con ese grado de avance, pero esos fondos de algún lado los vamos a tener que sacar. Será restricción y austeridad, dijo Robles. Hay que terminar de pagar la terminal. Pero advirtió que las cloacas son imposibles que el municipio las haga con fondos propios. Las obras en ejecución quedarían en un limbo. ¿Qué pasaría con el nido, por ejemplo? El nido que más intentos tuvo, 12, ¿cuánto lleva? Dos gestiones Dos lleva el gestiones. nido. Sí. Perdón, discúlpeme, voy a ser muy Julián. autorreferencial, pero en No, San Juan. Julián se terminó el nido. Sí, También bueno. quedó la obra por la mitad, quedó igual por la mitad. Pasó lo mismo que acá y se terminó el nido. Bueno, terminó con fondos propios. No terminó con de la fondos MUNI. propios, no le mandaron nada. El que encima le dijeron, ay, pero te mandamos para el nido. No me mandaron nada, dijo Gardonio. Y recordó En la cara. en sí, la bueno, cara, se in le your hizo cara. face, en una de las sesiones Sí. de Sí, la cuando cámara que fueron se hizo con allá. bombo y platillo ahí a Sí, inaugurar y demás, le dijo, sí. no, pará. Pará. Le dijo, no me mandaste nunca un mango.
Sí, sí, sí. Así que bueno, quedarán en un limbo, dijo, debido al presupuesto nacional. Dijo, no sabe si modificará el que ya había enviado Sergio Massa al Congreso o si el gobierno de Milei diseñará uno nuevo y el que tendrá déficit cero, como adelantó el presidente electo. Y yo creería que va a mandar un presupuesto nuevo, ¿no? Mientras tanto se ejecuta el que ya se presentó y se aprobó, no sé, Sí. creería, porque no te puedes quedar sin presupuesto, ¿no? Tenés que... así que bueno, así las cosas. Vamos a tener terminada la terminal de ómnibus y no se sabe qué ocurrirá con las cloacas. Capaz que continúa la financiación de Nación, ojo, Ujú. pero está bien que se vaya abriendo el paraguas respecto de qué es lo que va a pasar. Ahora, sobre el tema del aguinaldo, Sí. un tema que Que llega corre diciembre. peligro ya de tocar el bolsillo a los laburantes y se arma un Nah, quilombo. con el aguinaldo Sí, no no nos jodamos. metamos. Sí. No jodamos que Claudia se lo gastó a cuenta. Por favor. Yo ya por tengo favor. gastado el de junio. El de junio del año que viene, de 2024. Ya gastó todo. Por las dudas. Ya lo tengo hipotecado, el aguinaldo de junio. Bueno, Vos no pensaste en las tasas, No, no, nada, no, en no. nada. No te importó un carajo. Roble. No, No pero. importó nada. Compraste 6 botellas de sidra, supongo. No, Por lo tanto, menos. Ah, tanto, ¿tampoco? no. Ah, bueno. No. Me Ah, no, anoté, eso es endeudarse, me oiga. anoté en un peseto plan y estoy ahí juntando para licitarlo tipo el 20. Hoy podés estaban licitarlo. hablando de recetas, nos quieren robar esta No, mañana no. esto. Hago ravioles, hace Hace ravioles. Nosotros hablamos de Hacemos recetas, ellos puchera, recetas. hace puchera. Ah. Sí, se pasa. Querían la fórmula para el vitel tonera, con qué otra Ah, carne se ¿viste? podía hacer. Cuadril. Está en pedo. Cuadril va a ser. No, no va a podés. hacer con cuadril. Están locos. No, igual no debatas de Podés estas hacerlo cosas con con Beto, palomita. porque Beto come lomo, peseto y arroz doble ¿Cómo Carolina. ¿Cómo era? picaña. ¿Peseto o pecheto? ¿Cómo Pelleto. estaban hablando? No, Ah, pelleto peseto, dice- déjense joder. Peseto. Claudio Lobo le dice pelleto. Todo el resto de la mesa. Era peseto nomás. Sí, sí. Peseto, qué El barrio porteño pelleto, de Claudio. Perito Moreno. Sí, ¿era tortuguita era? Tortuguita. Tortuguita era, con tortuguita, qué cuadril. Comprá tortuguita y tiqui, te hace un... Cocinala así. No, 2 semanas. no, No, tanto no. hora y media. Hora y Claro. media. Y siempre para hacer el toné, lo que tenés que hacerlo es a la noche. Por ejemplo, lo haces el 23 a la noche. Escuchate, tome. 9 de la noche, escucha esto, Tomen 9 nota. de la noche empezá Escuchá, tiqui tiqui, escuchá. puqui, cebollita, morroncitos, zanahoria, calditos, cosas que tengas, laurel, lo que te guste, ajito, pimentón, ají, todas las cosas que te gustan. Poné a hervir Y con sí, agua a ver, fría. con Este agua fría, frasquito, a hora ver, y media. dice, este frasquito de dudosa procedencia que Adentro. no sé qué corno tiene, metele también eso. Bueno, cocinás, ahí metés Hora y sal, media, un agua poquito fría. de sal gruesa, puñadito de sal gruesa, pimienta si querés, con la pimienta, agarrás el peseto, El cuasi peseto. pelleto, como es el Pelleto. pelleto, Ahí va. agarrás el peseto, sácate, o medio peseto, lo que vayas a cocinar, O tortuguita. o tortuguita. Agarra tortuguita. Agarra tortuguita, vamos a hacer un bajo humilde. presupuesto. Dale. Tortuguita, va. lo metes adentro de la olla, así nomás, ¿viste? No esperás que hierva nada, lo dejas ahí, lo dejas, y lo dejas, y lo dejas. Hora y media. Hora y media, 2, si tenés tiempo, Si querés, 2 horas. déjalo 2 A horas. fuego bajo. A fuego bien bajito. No lo rebates, no lo apures, Claro. despacito. Lo dejas ahí y después te vas a dormir. Lo terminás de cocinar, lo dejas apagado, lo dejas tapadito y te vas a dormir. Y al otro día de la mañana lo sacás ya frío, con el gustito, y le vas feteando. Cortá, Bien, fetea, cortá. bien finito, tiene Sí. que ser cortado. De paso parece más. De paso parece Pero- más, exacto. Pero el vitel toné tiene que ser bien finito para que la salsa se impregne bien en las fibras. No me gusta. ¿No te gusta? Porque no probaste mi vitel Te toné. cuidado un ratito y Claudia te está hablando. O de San Julián, o te está dando una receta, o te está bajando línea política. Sí, sí. ¿viste? Bueno, hoy es día de receta. Todo en una, ¿viste? Le Está- manda un saludo Marta Saborido. ¡Ay, Martita! La amo, De la radio. Martita, mi Ahí va, amor. ahí va. Por el Martita, una cumple- genia, Martita. Bueno, siga, porque a pesar de que a Perdón. no le gusta el vitel toné, hay otra gente que le gusta, está Sí, escuchando sí. la radio. Ah, no, ni Vos siquiera. porque no Que probaste mi vitel toné. siga- Que siga con la receta. Mi vitel toné es el vitel toné. Ah, bueno, tampoco está grande. Bueno, no, y lo cortás y después haces la salsita se hace a gusto. Yo no puedo revelar los secretos de mi salsa porque es patrimonio familiar. De la humanidad. Es mío, o sea, es una Hay gente receta que le pone comenzó anchoas. conmigo. Yo le meto atún, No, yo le meto anchoas. yo no. Yo le meto atún. No sé, nadie sabe En que tiene lugar de anchoas si le alcaparra, pones, ¿eh? aceituna verde o aceituna negra, O sea, yo no le pongo. limón, pimienta y vamos a andar. Y con eso es suficiente.
Ah, no, yo Lo le deja pongo reposar más y con eso cosas. es suficiente. Yo le pongo más cosas. Y lo dejo, bueno, lo hago a la mañana Lo temprano, deja a la lo noche, dejo cosa que en esté ahí que él pulenta. tome, claro, y para Pulenta. la noche está Criminal. un show Claro. Ahí tremendo. está, mira. Le dio ganas de comer a Julio. Hay que traerle un día y decir, Y mira, después esto compré. y después hago el fiambre alemán. Bueno, fiambre alemán. Esta mañana hubo polémica con el tema del fiambre alemán también, te aviso. Raza superior el fiambre Sí. alemán. Basta. Como dijo Macri. Pero bueno, Bueno, volvamos no a lo- abandona hasta el final, no el abandona. fiambre alemán hasta el final, dura hasta Claro. el 31. sí, sí, sí. Bueno, Claro, ¿viste? Hasta el final. Sí, 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 Ahí sí, va. no olvídate. Bueno, vamos a lo importante, el aguinaldo. Bueno, ¿Qué va a estábamos hablando pasar? del aguinaldo, Estamos hablando ya de lo importante y tenemos la terminamos- receta, sí, fiambre alemán y toda ¿Con la qué vamos a huevada. comprar la palomita o el pesito si no nos llega el aguinaldo? ¿Con qué lo vamos a comprar? No sé, No sé, ¿qué, No sé. ¿O no? pero bueno. por sí o por no. Por si o por no, no sé, googlealo. Robles también resaltó que el ajuste que llevará a cabo Milei implica que no haya más transferencias automáticas a las provincias para suplir los desequilibrios financieros. Y dijo, con esos fondos se sustentaron los aguinaldos de los municipios en pandemia. Y recordó incluso que los últimos 3 aguinaldos se sustentaron con ayuda de Nación. Hay que descartar la ayuda de Nación para el pago del aguinaldo en una situación que ya era compleja, dijo Sí. Diego Robles, abriendo el paraguas. En tanto, bregó para que estas medidas tengan que ser aprobadas por el Congreso de la Nación. En ese ámbito quizás puedan suavizarse estas cuestiones que serían muy violentas para la sociedad. Le meten color, Le meten ponen color, y sí. le ponen color, igual va a aparecer la guita, van a pagar el aguinaldo, olvídate. Claro, no, No, sí, no que lo van a pueden, pagar, lo van a claro, pagar. El tema es claro. que me empiezan desde ahora, ya se empieza a meter de Por la dónde va a duda, salir, paraguas, claro. por las ¿De dudas, dónde va a paraguas. salir Sí. la Andá a decirle a la los money? municipales que no van a cobrar el aguinaldo, vas al quilombo que tienen 2 minutos en la puerta de No, la muni, y ¿no? yo creo Olvídate. que, por ejemplo, que estas declaraciones que está haciendo Diego Robles en Río Gallegos son las declaraciones que están haciendo los secretarios de Hacienda de la mayoría de los municipios del país en sus pueblos, en sus Sí, ciudades. por las dudas. Claro. Pero pregunté en estos términos, Beto, Sí. porque digo, hay Incertidumbre, argumentos que sí. suenan a excusas, ¿no? Por más lógicos que sean, entonces ellos políticamente se van a tener que poner al frente de las gestiones para garantizar que el aguinaldo esté, ¿no? Porque no le puedes decir a los municipios, no, porque sabes que mi ley, bla, no, Le ya importa, está. le importa Y 3 pitos no, al dijo municipal, que claro. estaban las gestiones Claro, en en marcha. curso para ellos. Sí, Bueno. hay que ver qué pasa con la provincia también, ¿no? Porque también hay una ayuda que venía de provincia. Sí, hay que ver. Pero bueno, que verlo. la coparticipación señalan que no se va a tocar. No se puede, claro. Pero los ATN son y PAF nos dijo también otro término que es programa de asistencia financiera, que el Estado PAF. Nacional, digamos, PAF, tal cual, es literal al implemento que usa la gente asmática, ¿no? Ahora Milei anunció que va a llegar el OUCH. ¿Qué será? ¿Cómo será? OUCH. Ouch. Sí, pero ¿qué describen esas siglas? No sé. Imagínatelo, digamos, esto es radio, podés imaginártelo. Olvídate, guacho. Claro. Olvídate, guacho, de los aportes. Ponele. Come hueso, ahí está. Una Cata- cosa así. Mira, por más mal que estemos, los argentinos nos siempre arreglamos con lo Nos que reímos, sea, porque vamos ya a pasar. sabemos que de alguna es forma como- lo vamos a sobrevivir y vamos a salir adelante igual. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí, sí. Un quilombo. Me dice acá otro oyente. Está muy atenta la gente de la radio. ¿Será porque es el cumpleaños? No sé, llegaron mensajes de la mañana cantidad y ahora me llegan a mí. Nunca me llegan mensajes. Me dice, el sistema chileno se utilizó en el vecino país para hacer gran parte de las rutas del norte y centro de ese país. Y con eso hicieron las vías de comunicación. Bueno, Ahora vos suponete que sé yo, un arreglo de la reparación de la ruta 3, Sí. ¿no? Lo hace una empresa y te cobra peaje. ¿Cómo te va a cobrar peaje por la ruta 3? O sea, si es... En la Constitución dice que uno puede circular libremente. sí, pero no, Y que no tenés que exento de tener- cuando vas a Baile tenés que ir por la Ah, autopista, pero agarrás y no, te no, echás no. y no decís No, ni no, mu. no. En la autopista vos vas a hacer el camino largo, que es el camino alternativo, o la Te vas autopista. por la 2 a La Plata, Y tenés que las garpar, leyes, ¿o las no? leyes dicen que vos, o sea, que tomar el camino que te cobra peaje no tiene que ser, no, el camino alternativo no tiene que ser el doble o un porcentaje más largo que el corto. Así es. Bueno, lo que pasa, por ejemplo, el ejemplo No sé si clarísimo se que dio entiende. Beto es en la autopista Buenos Aires-La autopista. Plata. Vos vas para No La hay, Plata, no hay no. camino alternativo. Bueno. O Claro. podés ir por el camino Centenario, que vas por el medio del Gran Buenos Aires, Sí,
comiendo por la en todos los autopista. semáforos, etcétera. Sí, pero te cobran. Sí. Digo, puntualmente vos tenés que garpar peaje Pero y no vos, pasar. vos podés ir por otro lado. Ahora, la ruta 3, si vos no vas por la ruta 3, ¿por dónde vas? Bueno, para entrar a San Julián vas a tener la alternativa de hacer el camino de la costa para entrar a San Julián. Claro, podés ir en barco. También, pues te agarrás el Villarín y te vas a San Julián. Ponele. No, el como Ya que del- estamos en tren de joda, sí, digamos. de no la sé. nueva Victoria. me Si estoy te van tomando. a cobrar, y esto va a ser libre mercado, te van a cobrar, vas a respirar y te van a cobrar, Claudia. Digo, ya que estamos, tiramos pálido, tiramos alegre. Te puede hacer un negocio con cualquier cosa que se te ocurra, digo. ¿No? No Claro. sé, digo. Y claro, Oferta y demanda. sí. Yo demando un tema musical. 44 minutos estuvimos al aire. Sí. 14 y 44. Y hasta Hablando- Igual empezaste de 14. Empezamos de Por 14, eso, vamos a ser 34 minutos, sinceros. entonces, Sí, vamos bueno. a decir la verdad. No me pasé. Ya empezamos, no me parecemos quemé, políticos. no me quemé. Ya parecemos políticos, Beto. Mira, no te quiero comparar porque te va a agarrar urticaria de vuelta. No me hagas que te insultes, no te rasques, que te hacen mal, te lastimás. Sí, ya no podemos postular tranquilamente, tan mentiroso que estamos. Olvídate. Ahora, y lo peor de todo, que ahora nos vamos al corte y la hora de la mentira empieza ahora, cuando vamos al corte. Tema musical, ya venimos. No tenemos ninguna efeméride hoy. No importa. Brian tiene hoy elige música porque es Santa Cecilia. Más vale que sea. Ahí va. Ven. No sé de dónde ha salido, no sé en qué momento atravesó el jardín, así como una hojita de papel, pero quiero saber por qué no puedo llegar al rinconcito donde sé que está, cuando a la noche la quiero encontrar, siempre sale algo mal. Entonces dice ya no puedo más, se encierra su pieza y se pone a llorar. Que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Entonces dice ya no puedo más, se encierra su pieza y se pone a llorar. Cada vez que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Casi las 4 y no me puedo dormir. Esta novela es mucho para mí. Agarro, saco y sueño con salir y que ella esté ahí. No sé de dónde habrá salido, no sé en qué momento atravesó el jardín, así como una hojita de papel, pero quiero saber. Pero ella dice ya no puedo más, se encierra en su pieza y se pone a llorar. Que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Pero ella dice ya no puedo más, se encierra en su pieza y se pone a llorar. Que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Pero ella dice ya no puedo más, se encierra en su pieza y se pone a llorar. Cada vez que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Pero ella dice ya no puedo más, se encierra en su pieza y se pone a llorar. Cada vez que llamo dice que no está, cada vez que llego se va. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas rotas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023.
Finisterre Río Gallegos está a full. Espacio outdoor y deportivo para toda la familia. Indumentaria, calzado, accesorios y camping. Anímate a la aventura con nosotros. Encontrá las mejores camperas y zapatillas para que tu día al aire libre sea perfecto. Y con las mejores formas de pago y con descuentos. Te esperamos en nuestro nuevo local. Avenida Presidente Kirchner, 1360, en pleno centro de la ciudad, enfrente a Capipe. Elegí Finisterre Río Gallegos. Seguinos en nuestras redes. Facebook, Río Gallegos Finisterre. Instagram, Finisterre-Patagonia. Web, tiendafinisterre.com.ar. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. En esta radio recordamos a los ídolos que ya no están, pero cuyas canciones siguen resonando en nuestros corazones. Pedí la tuya. Web www.eldiarionuevodía.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. La radio de esta primavera 2023. Neo Cibercentro. En Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente.
para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. El rock nacional argentino es el eco de nuestras vibraciones. El reflejo de una sociedad en constante evolución y rebeldía. Está tan bueno que algún día escribiré la ficción. Sé parte, hace contacto. Primavera 2023. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Deluxe, estilo americano. Un restaurante temático de los años 1950 hasta 1990, con música rockabilly, rock and roll, disco y más. Nuestro menú es dedicado a la comida americana. Variedades de pizzas, hamburguesas, hot dogs, sándwiches, postres, hot cake de Oreo, chocolate, frutilla y banana, donuts, cinnamon y flan. Nos encontrás en Marcelino Álvarez 239 o escribinos al 2966 27 72 37. En Instagram y Facebook somos Deluxe, estilo americano. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos.
¿Sabés a cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story ¿O un reel? Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Ayelabrip. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país, con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. En la radio del rock, tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551-6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Vivero Los Fresnos florece. Te invitamos a acercarte a Bernardino Rivadavia 160. Elegí las plantas y plantines para tu hogar, tierra, humus y todo lo que necesites para tu jardín. Podés armar tu combo, te lo llevas en el acto y podés pagarlo hasta en 3 cuotas. Con nuestros créditos personales sin tarjeta de crédito. Tenemos 100 variedades en exterior, plantines hechos en la Patagonia y también en Río Gallegos. Además de asesoramiento sin cargo por el riego, cuidado y mano de obra para plantar. Búscanos en las redes sociales como Vivero Los Fresnos. Comunicate al 2966 40 55 95 o acércate a nuestro local y dale color a tu hogar. Ahorrá un 30% comprando con billetera Santa Cruz. Tenés 7.500 pesos de reintegro por mes en tus compras en alimentos, farmacias y muchos rubros más. Sí, 7.500 pesos por mes. Descarga la app Billetera Santa Cruz y paga con QR con tus tarjetas de cualquier banco. Billetera Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.com.ar/billetera Santa Cruz. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. El horno y las hornallas son para cocinar. Utilizar la cocina para calefaccionar el hogar te expone a posibles intoxicaciones con monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresá en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023.
¿De qué se ríe que estamos al aire? Oiga, 5 minutos pasaron de las 3 de la tarde. ¿Qué pasó con...? Después me Estaba cuenta. chusmeando acá con Pero qué barbaridad con usted todo el día hablando, se la pasa hablando. Vamos a entablar comunicación con Alejandro, no sé si lo voy a decir bien, Schweitzer, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Estuvieron en la radio, dijo Alejandro, y están trabajando en... una campaña Una plurinacional campaña, exactamente. anti-extractivista. Exactamente. Alejandro, buenas tardes. Claudia y Beto te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Alejandro, Hola. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hola. Por ahí, ¿cómo van? Hola. Yo escucho bien, ¿eh? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho bajito, por eso te estoy diciendo, pensé que se había cortado. Hablo más fuerte, más fuerte. Ahora sí te escucho bien. ¿Nos contás un poco acerca de esta campaña, Alejandro? Sí, es una campaña que empezó hace unos 5 o 6 meses, que surge de una coordinadora plurinacional que se llama Basta de Falsas Soluciones, que ahí sí tenemos varios, 2, 3 años. En realidad surge el 2019. Entonces hay asambleas, hay organizaciones socioambientales de partidos, de algunos sindicatos inclusive, y después de grupos independientes, ¿no? De gente que no está ni en una organización, pero se suma a título individual. Y venía realizando los que ya se llamaron altanticasos todos los días 4 de cada mes, por parte de una red que es parte de esta campaña, que es la red de comunidades costeras, contra la exploración sísmica en el mar argentino. Y entonces surgió la idea de hacer esto el 4 de diciembre, el último 4 del año, sumando toda la resistencia contra todas las actividades extractivas. Entonces, por eso la consigna, y justo después de las elecciones, ¿no? La pregunta es ¿hasta cuándo? Y la consigna principal es basta del extractivismo, gobierno de quien gobierna. Sí, bueno, justamente Santa Cruz hubo antes hubo antes una campaña que era Gane quien gane, que es de la primera época de ahí 2018, 2019. Esto retoma un poco esas movidas. Bien, justamente, bueno, Santa Cruz, una de las principales actividades es el extractivismo, ¿no? Sí, claro. De hecho, la provincia, como casi toda la Patagonia y otros lugares del país lo mismo, el principal ingreso es la renta por la exploración de los recursos del subsuelo, ¿no? O bueno, del suelo ahora, o del aire, ¿no? Cuando se instalen los molinos eólicos, ¿no? Proyectos que todavía no están, pero se están anunciando. Bien, y para el 2 y 3, ¿qué tienen previsto? Y en realidad la actividad es el 4, pero cada provincia o cada lugar tiene una organización particular de acuerdo a su, qué sé yo, acá dependemos del clima. Entonces, si armamos algo para el 2 y llueve,
no hay mucho viento, lo pasaremos para el 3. Todavía no definimos, por eso es una gacetilla informativa, y después van a venir más las precisiones con flyer y otras, y más información en la medida que se acerque la fecha. Pero sí, los que estamos proponiendo algún tipo de acción en la calle. En algunas provincias se sacan fotos con una bandera, en otras se marcha, en otras hay radio abierta. Acá todavía estamos definiendo eso. Bien. ¿Es contra el extractivismo totalmente o un extractivismo controlado, minimizando el impacto ambiental? ¿Cuál es la consigna? Ahí voy a hablar por mí, ¿no? O por la red ecosocialista, ¿no? Una cosa es extractivismo, otra cosa son las actividades. Ah, está. ¿No? O sea, extractivismo es una forma de hacer ese aprovechamiento. Si vos extraes con objetivo de obtener renta y con esa renta, no sé, pagar la deuda externa o pagar planes o pagar... o sea, que la política pública dependa de eso, es una cosa. Si vos lo haces en función de las necesidades del pueblo, o definidas democráticamente, o lo más democráticamente posible, y el estudio y el resultado es distinto, aunque la actividad sea parecida. O sea, no vamos a salir directamente del petróleo, pero el país firmó compromisos internacionales en las COP, y cada año hay una COP, y la sigue firmando, de que el 2032 o 2036, depende del lugar, el país, hay que cerrar la mina de Turbio. Lo firmó hasta el intendente de Turbio, ¿no? Cuando adherió a los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? O el petróleo. Entonces, se apunta a Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Con el segundo oleoducto del sur, para exportar petróleo a países que en 10 años van a dejar de usarlo. Claro, entonces, estamos hipotecando, digo, porque ya no es una cuestión ambiental, es una cuestión social, económica, ambiental además. Y suponiendo que no contaminen, estamos apostando, que además también hay riesgos y hay contaminación, pero los riesgos estamos apuntando a una actividad que en pocos años no vamos a poder exportar. Claro. ¿No? Entonces va a haber que cambiar, no es que vamos a salir del todo, vamos a tener que ver en función de lo que tenemos, o que nos deje el gobierno cuando asuma, o nada, los gobiernos que sigan, en función de lo que haya como necesidad definida, lo da de vuelta, ¿no? Lo da más democráticamente posible, por el pueblo, en función de las necesidades, estudiar dónde, por ejemplo, dónde el impacto negativo es menor, es una posibilidad. También hay que estudiar, por ejemplo, cuál es la salida para los trabajadores que están en esas actividades, ¿no? Porque ellos saben que hay que dejar de extraerlo, no es gente que no esté informada. Alejandro, ¿qué opinas? Lo que pasa es que uno normalmente depende del trabajo, y el trabajo depende de esa actividad. Pero hay que pensar todo, por eso hay que pensar todas las dimensiones en conjunto, ¿verdad? Alejandro, ¿y qué pensás sobre lo que está sucediendo en Palermo? Hay que ahora con este tema de la extracción que se va a comenzar a explorar, a explorar, sí, a explotar. Sí, están explorando. Sí. Y si uno se fija el nombre se asusta porque está acá nomás. Pero Palermo hoy que la formación es más grande, y por ahora el mapa de los lotes de exploración, por lo que vi, no están cerca de Gallegos, están río arriba de los ríos Gallegos. O sea, de una manera u otra se va a sumar a la que ya viene, ¿no? en metales pesados y químicos, que viene arrastrando desde hace 70 años el yacimiento de carbón en Río Turbio, ¿no? Sí, exacto. A esto, además, se suma algo que ya está pasando con las represas, aún sin estar terminadas, ¿no? Que hay trabajos se prueba que había fallas que se activaron, por eso hay movimientos sísmicos más frecuentes que lo que había antes, no es que no había.
Entonces, que eso atenta contra la inestabilidad de los taludes, bueno, y el tema de las represas, pero acá atenta contra lo que vamos a tomar el agua, aguas abajo del río, ¿no? De Río Gallegos, no en particular con el Palermo Aike. El Río Gallegos y el Coile también. O sea, por suerte no llega al río Santa Cruz. Hay lotes sobre el río Santa Cruz de exploración de fracking. Uno llega al número de la represa, ¿no? Condor Cliff es uno, por ejemplo. Yo estimo que no están explorando en la zona que se va a inundar, porque si encuentran después qué pasa, ¿no? Pero digamos, es como que hay una, no sé si decir una histeria extractiva que hace que se busque por cualquier modo sacar algo de plata, ¿no? Para cumplir con compromisos de afuera, internacionales, en vez de cumplir con lo que hace falta, ¿no? Que vivienda, educación, cada uno de esos, nosotros planteamos que hay alternativas de trabajo que son permanentes y mucho más que lo que emplean en las represas, por ejemplo, que tiene que ver con edificios educativos, equipamientos de todo tipo, deportivos, salud, educación, vivienda, espacios públicos, ¿no? Y con el fracking, ahí yo no haría diferencia con la extracción convencional de petróleo, ¿no? Sí. La diferencia es una técnica, pero si seguimos apuntando a la exportación de gas y petróleo, porque ni siquiera, si uno dice, bueno, se agrega valor local, ¿no? O sea, hacemos una refinería, plantas de licuafacción para tener GNC o gas natural comprimido. Uno dice, bueno, se agrega valor, pero tampoco es eso. Entonces, cuando uno extrae y exporta un recurso, una materia prima energética, así sin más, lo que está haciendo es generar trabajo en otro lado. Claro. ¿No? Entonces, hay que pensarlo en esos términos también. Claro. Por eso la propuesta tiene que ser más integral de solución. Y por eso la campaña, ¿no? Se suman algunas visiones más ambientalistas, otras más sociales. Sí. Nosotros decimos ecosocialistas, ¿no? Pero, sí. Porque tiene que no puede ser ni verde solo ni rojo solo, digamos, ¿no? Entonces, que es un poco la visión esa. Y bueno, haciendo juego con los colores, para sintetizar, hay un artículo que habla de la izquierda marrón, ¿no? Sí. Que no es ni verde, o sea, ni ambientalista ni roja, lo necesario para apuntar al socialismo. Entonces queda marrón como el color de lo que nos va a venir con el agua. Ahí va, ahí va. Toda aquella gente que quiera participar de esta propuesta se puede comunicar a dónde, con quién, así, digamos, se suman más voluntades, digo, ¿no? Sí, nosotros vamos a empezar a activar por las redes porque esto se lanzó hoy a la mañana. Venimos trabajando hace tiempo, pero la cestilla de prensa es la primera que sale abierta y fue hace un par de horas, 3-4 horas. Okay. Entonces, sería para que estén atentos a las redes. Nosotros vamos a tener una reunión este viernes, estamos citando la hora entre algunos al principio, para coordinar y ver qué hacemos para ese fin de semana o para el 4. Okay. Y bueno, está mi teléfono también, pero ahí lo tienen en la radio. Okay. O sea, si pueden, lo mejor es que llamen a la radio y después me avisen. Pero dale. Bueno, dale Alejandro, gracias por tu tiempo y bueno, por contarnos todo lo que están preparando. Listo, sí, yo los voy a mandar cuando tenga novedades, los mando directo. Dale, perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. El profesor Alejandro Schweister, dije bien, ¿eh? Muy bien. Pronuncié bien, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, preparando toda esta movida que tiene que ver con la actividad extractivista. Dije bien, también dije bien, ¿viste? Me salió todo de una. Bueno, ahí tenés. Si querés participar, después te pasamos el número del profe. Beto, dígame. No sé si pudiste ver, seguramente habrás visto en las páginas de Nuevo Día las fotos de las viviendas entregadas por el IDU.
que fueron entregadas recientemente. ¿Vos la llamarías vivienda? No. ¿Cómo la llamarías? Obra. Obra en Obrador. construcción. Obrador. Obra en construcción. No, porque bueno, son Mejora. casas, son Son casas encima de construcción en seco. Sí. O sea, que lo cual no está mal, porque la no, está construcción mal. en seco No está, funciona bien, está anda buena, bien, funciona bien, es rápida de hacer. es resistente y el costo no está mucho menos que el Sí, sí. que material, digamos. Claro. Material. Yo tengo mi casa que es mitad construcción en seco, porque empezó como construcción en seco y lo demás ya es Material sólido, pero no he tenido ningún tipo de problema. Ningún problema. Y hoy El problema es que la entregaron destruida. entregaron sin terminar. Están Se, entregadas, bueno, las entregaron casas que tenían en principio todo lo que tiene que tener una vivienda que entregue un instituto de desarrollo urbano, como lo hacía antes. Históricamente tenía bajo mesada, tenía termotanque y mínimamente 1 o 2 calefactores según el tamaño de la vivienda. Estas se robaron hasta los marcos de las puertas, los marcos de las ventanas, las puertas mismas, las ventanas y demás. no tienen ventanas, están Se las tapadas con robaron, chapa. Claudia, yo estuve haciendo una cobertura allí alguna vez hace bastante tiempo y que tenía que ver justamente con eso, que se había abandonado la construcción de esa vivienda, que las empresas encargadas de eso al no cobrar, porque todo viene por una falta de pago, al no cobrar lo que tenían que cobrar, levantaron todo su obrero, obviamente, no sé si le dieron otra obra o lo despidieron, porque eso también sucede con la gente de la construcción, y no dejaron serenos, ¿no? Claro. Había nadie cuidando esos predios, entonces ¿qué? Los amigos de la gente, acá no hay nadie. Yo visité en esa oportunidad 10 viviendas distintas, en distintas locaciones dentro de lo que es ese barrio. A las 10 le faltaban, desde las lamparitas, las cajas de energía eléctrica, los sanitarios, los bajomesadas, las mesadas, todo se habían robado. Todo. Claro. Habían forzado la puerta porque la puerta es endeble, una puerta, ni siquiera una puerta de chapa común. Las habían barreteado, habían ingresado a la mayoría de las 10 viviendas que visité, se habían llevado hasta los azulejos de los baños. Habían afanado todo. Bueno, en este Bueno, caso, y así las entregaron. sí. Bueno, sí. Y encima las entregaron directamente en el predio. No se sabe si la gente que la recibió tiene el puntaje que tiene que tener para recibir la vivienda, no sé si llamarla vivienda o no. Ese es otro punto Ese también, sí. otro tema, ¿no? Porque se le entregó, me parece, el libre albedrío. Al gente, hay queja de... Hay un rumor de eso, no podemos dar fe porque tampoco sale nadie a pero explicar. hay posteos en redes sociales que indican que hay gente indican que eso. tenía 1 año de antigüedad nada más y que recibió vivienda, y hay otra gente que está esperando hace 10 años. Y, que y tiene con 20, hay gente que está 20 años que está esperando la 40 vivienda. puntos, 48 puntos, 46 puntos y no le tocó nunca nada y tampoco fueron llamados. Así que no sé, qué quilombito que van dejando ahí. Sí, aparte, bueno, también es visible cómo ha ido disminuyendo la calidad de la construcción Olvídate. de las viviendas. Yo creo que el último barrio bien construido que se entregó fue el que está cerca del ejército, Natividad de Jesús, por ahí. Ujú. Bueno, creo que fue el último barrio que fue así, digamos, sólido y que eran buenas casas. Sí. Con sus defectos, con sus fallas también, Obviamente, como pero puede bueno, como pasar. todo, pero era mampostería, digamos, era Tal cual. material. Ahora, material. sí, ya después para el Sí, Federal 2, ya la calidad de las casas ya era bastante inferior y claro, Claro. así es. Bueno. Y con mala terminación, porque ahí se ve que Bueno, tiene muy mala un terminación. desastre. Obviamente, Vemos, por ejemplo, en un sector que está con el Durlock verde, que es de la antigüedad, que uno Sí. puede llegar a creer que esa es la cocina, sí, claro. que está destinado para cocina. Pero está sin siquiera los Claro, que azulejos, hay que sin poner los revestimientos, sin azulejos. nada. ¿Cuánto le cobran a la gente por esto? Es una No, buena- es que le van a cobrar el precio Claro, que le vale van a la cobrar. casa. Bueno, yo, esto no es una cosa que ocurre ahora. Yo, si querés, si tenés 2 minutos, te cuento una historia. Cuente nomás, cuente. Tienes libre albedrío, Poneme libre musiquita de- Ponele música de terror, Brian. Nada, te cuento. Sí. 1989, allá, mes de marzo, un barrio de esta ciudad de Río Gallegos, una familia recibe su vivienda. Su vivienda tenía desde 2 pisos, porque es dúplex. Sí. Tiene 2 habitaciones arriba, una habitación abajo. Según el acta, tenía eso, tiene 2 baños Sí. terminados y, y calefactores, termotanque y demás cuestiones. Bueno, en los hechos, esa casa no tenía el baño de arriba terminado, no tenía ningún calefactor
Y el baño de abajo, que también estaba terminado, no tenía nada, era solamente un cuartito chiquitito con piso O sea, que de no es de cerámica. ahora este No, tipo no, de no, entrega. 1989. Piso de... Pará que no termina ahí. Pará. Pará. Piso de cerámica, paredes de pintadas, no Sí. tenía nada de cerámica que todo te indicara que era un baño, y tenía los caños sobresalidos de una pileta, de un, Sí. sí, para una pileta y un inodoro, nada más, eso era. Y no tenía como te digo, no tenía los calefactores. Tenía solamente las cosas de conexión, que Sí. hoy no podés habilitar el gas, por ejemplo, si no tenés bueno. Regulador, el medidor y eso Sí. no podés. Pasaron 25 años desde esa entrega, de ese 1989, creció la familia, se fue modificando todo y esa familia dijeron, vamos a hacer una habitación más, porque arriba tenían como viste, cuando el descanso de la escalera, tenías para salida para la habitación, para el baño, para la habitación, para la otra habitación, y quedaba una salida que estaba cerrada, porque era una pared cerrada, pero daba una losa. Sí. Entonces estaba buenísimo para hacer una habitación más. Sí. Entonces dijeron, si hacemos una habitación ahí, siempre fue como algo pendiente. Hicieron una habitación más y ahora esa casa tiene 4 habitaciones. Cuando van ahora que querían hacer algunas modificaciones en el frente, cuando van a presentarlo, a ver los planos y todo lo que estaba presentado en la municipalidad, la carpeta, en la carpeta dijeron, che, tenemos que presentarlo de que hicimos la habitación nueva, porque eso nunca finalmente, como no modificaba mucho, no se había declarado. Sí. Porque como en realidad vos lo veías, no modificaba mucho, era una cosa arriba, como un Sí. cerramiento era. Sí. Descubren que originalmente esa casa ya estaba con la 4ª habitación. Alguien se quedó con la habitación. Los calefactores, 4. el baño. Claro, todo. Todo lo que hicieron los Sí. vecinos, digamos, tendrían que haberlo recibido. Así es. Mirá vos. 1989 te estoy hablando. Bueno, y con respecto a la espera, 8 años, 10 años, 15 años, 20 años de espera. Un montón de gente con puntaje, con pibes. Los pibes ya tuvieron sus pibes, la gente que se anotó cuando su hijo era chiquito, ahora tiene nieto y sigue esperando. ¿Viste? Nunca más se construyeron viviendas y demás. Qué cosa, ¿no? Qué desidia, qué dejadez, no sé cómo calificarlo, qué afano. Sí, y después Porque sí. las certificaciones tienen que haber estado, porque si entregaron las casas, supuestamente tendrían que estar terminadas todas. Claro, y cuando ellos te entregan la casa, te entregan un acta igual donde vos firmás qué es lo Sí. que tiene, y hay muchos casos, hay mucha gente que debe estar escuchando y debe decir, sí, tiene razón, porque hay algunos que no le han entregado con muchas de las cosas que el acta decía que le entregaba. Claramente. Pero bueno, viste, así están dejando lo que pueden, y si no pueden dejar nada, mejor. Como decía vos, hay tierra arrasada por todos lados, o sea, están dejando. Karina nos contaba que están en paritaria los trabajadores de Fomicruz, de Fomento Minero Santa Cruz. Sí. Desde la 1 de la tarde estaban en paritaria, estaban con medida de fuerza desde ayer, y estaban los delegados de todas las delegaciones de Fomicruz donde hay explotación, ¿sí? Y están de paro porque dicen que no hay nada funcionando en Fomicruz. Así que imagínate cómo está el nivel de la cuestión. La gente del SAT está también reclamando. Y bueno, educación está de paro. Primer día de paro, mañana es el segundo. Sí. Educación, digo, ADOSAC, ¿no? Los docentes. Y así siguen generándose focos de conflicto en todos lados. Van dejando bombitas. Esperarán que estalle cuando asuma Vidal, porque, viste, dicen que no hay ni plata para el aguinaldo. Bueno, lo advirtió el otro día el propio Vidal. Sí, Vamos a ver. Garrido dijo que igual Vidal no está iba a dejar de pagarle a claro, nadie. claro, Así dijo. claro. Sí, que la gente se quede tranquila, que Sí. Pero de la alguna última, manera... ¿viste? Sospecha, de algún modo, viste, te meten ahí la duda como para que la gente empiece a calentarse. Sí. Como que- Bueno, trabajadores de Canal 9 de Santa Cruz se manifestaron en la mañana de este miércoles también en las puertas de AMA, de la Sí. Agencia de Medios Audiovisuales, este órgano provincial que regula los distintos medios de difusión públicos, entre los cuales se encuentra la televisión pública, Canal 9, que antes era un ente autárquico y ahora es como como una dependencia dentro de AMA, de la Sí, agencia. sí. Bueno, allí trasladaron el reclamo, ellos vienen sosteniendo hace semanas este reclamo, ya se tradujeron en meses en el marco de una paritaria que no arroja resultados concretos.
Claro, no hay Hay definiciones. varias ofertas que fueron rechazadas por ser insuficientes y el dato tensó aún más la cuerda en el marco de la negociación que tuvo una aceptación por parte del sindicato a la última oferta de la cual luego el gobierno, mediante sus representantes, se arrepintió Echó marcha y atrás. sobre la cual retrocedió. Sí, Es insólito. Es como que Cari me contó más o menos cómo fue el entremés. Le ofrecieron 80.000 pesos, algo así, una cifra. Ellos, más un cierto porcentaje de aumento. Ellos aceptaron, a pesar de que era insuficiente, lo aceptaron. Cuando fueron a firmar el acta, resulta que los 80 se convirtieron en 60. Pero no hay un acta paritaria firmada de eso, decir, bueno, No, fueron, hablaron, fue una- negociaron ah. en la paritaria. Le dicen, bueno, son 80, más 10% de aumento. Por decirte algo, no era 10%, era un poquito, 11 creo que era. ¿Sí? Los trabajadores dijeron, sí, listo, perfecto. Vamos a consultar las bases, volvemos, consultaron la base dijo, bueno, es poco, pero peor es nada. Venga Claro. los 80, venga la recategorización, que sí. Cuando van a sentarse, le dice que hubo una equivocación y que que los 80 no eran tal 80, eran 60. Que eran 60.000. Bueno, ahí imagínate los trabajadores, digo, me están tomando el pelo, me están tomando de boludo, no aceptamos nada y se volvió todo para atrás. Ahora, nuevamente, comentaba Karina, sabes que trabaja en el canal estatal, y nos decía que se volvieron a sentar y les manifestaron que como ustedes no aceptan nada, ahora no hay nada, no hay aumento directamente. Así es. poco Es serio, claro, sí. sí, dejá el quilombo para adelante, total, ya no va. Es lo que yo pienso, ¿no? Digo, hay quilombo. ¿Están pidiendo plata a Claudia? No, deja que se arregle el otro. Vamos a cambiar de presidente, que se arregle el otro presidente, que más o menos así sería. ¿Quiere aumento Juli? No, que se arregle con el otro presidente de la cooperativa que viene. Y dejalo nomás. Total. Que se arregle el que viene. Es más fácil. Démosle categoría a Brian, que se arregle el que viene para pagarle. Y así. Así están haciendo, claramente, olvídate. Bueno, Vos te reís, pero así, sí, ¿no? queda así. Digo, vos haces una lectura rápida y lo primero que pensaba, bueno, está dejando todo preparado para que haya quilombo. Para adelante, claramente. Claramente. Bueno, la cuestión es que trabajadores y trabajadoras del canal resaltan que el atraso en su salario es mayor al 140%, cifra que se asemeja a la inflación anual del periodo en curso. A pesar de lo cual, la oferta sigue siendo considerablemente baja, al igual que sucede con el resto de la administración pública provincial. Qué bueno que dentro de todo algunos han ido arreglando ahora, Sí. ¿no? Algunos, pero Claro, vos decís, algunos. no sé si todos, porque a todos le estaban ofreciendo suma fija, 40.000 pesos Sí, o pero les han 80 en 2 aprobado sus convenios colectivos, ¿no? Sus escalafones, claro. Justamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso, Claudia, audiencia. Vamos a escuchar un tema musical, hoy es el día de la patrona de la música, a ver qué nos tiene preparado el amigo Brian Álvarez para esta tarde de día miércoles. Hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debuts, pedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú.
oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías, hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas, hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? Porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. En el mundo existen muy buenas ideas, hay Don Quijotes y Dulcineas, hay sexo en el baño, sexo en la cama, sexo sin ropa, sexo en pijama, hay cosas reales y melodramas, hay laberintos y crucigramas, existen llamadas que nadie contesta, hay muchas preguntas y pocas respuestas, hay gente valiente, gente con miedo, gente que el mundo no le importa un bledo, gente parada, gente sentada, gente soñando, gente despertando, hay gente que nace, gente que muere, hay gente que odia, hay gente que quiere, en este mundo hay mucha gente, pero, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Dura advertencia de un sindicalista de Aerolíneas Argentinas a Milei. Pablo Viró, secretario general de APLA, y uno de los sindicalistas emblemáticos de Aerolíneas Argentinas, salió al cruce de la promesa de campaña del reciente electo presidente Javier Milei de privatizar la compañía aérea estatal y le envió un fuerte mensaje. Si se quiere cargar Aerolíneas Argentinas, no va a tener que matar literalmente. Si bien planteó que es prematuro hablar del tema, ya que considera que son títulos que utiliza el libertario para polemizar, aseguró que de avanzar literalmente va a tener que cargar muertos. ANSES reactiva un doble bono para jubilados. La ANSES confirmó los montos y bonos para los jubilados que cobran mes a mes ayudas económicas. Por otro lado, el pago extra para jubilados se suma al bono y aumento de diciembre. En noviembre, los jubilados y pensionados que cumplan con algunos requisitos podrán acceder a dos bonos: refuerzo de ingresos de ANSES, bono de PAMI por el programa alimentario. Noticias al instante. Navidad LGBT, fuerte polémica por el orgullo de Papá Noel. El local estadounidense Target recibió una reacción violenta por sexualizar la Navidad al lanzar una línea de decoración navideña LGBT que incluye un Papá Noel del orgullo y una figura de cascanueces de Navidad de orgullo. La figura de cascanueces sostiene una bandera que fusiona la bandera LGBT con otras que representan a personas trans